Ponen ahí la fecha de hoy, 3 de agosto, eh, y vamos a ver eh, qué es en parte ese caso 3. ¿Listo? Habíamos visto lo que eran como las fórmulas, por decirlo así, ¿cierto? Como la definición a partir de una división, ¿cierto? Entonces cogíamos y yo decía perdón, que a al cubo más b al cubo era igual a más b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Cierto? Tenía, perdón, acá es menos. Aquí es menos. Teníamos como esta definición de una suma de cubos, ¿cierto? Y teníamos también lo que era la resta a al cubo menos b al cubo igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿cierto? Teníamos como en parte lo que era esta definición. Y eso lo llamamos que era el caso 7, ¿sí? La suma o resta de cubos perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comenzar a ver, yo les dije cuáles eran los cubos perfectos, ¿cierto? Pero ¿en qué? En números, en los coeficientes. Y los cubos perfectos es que sea cualquier número, ¿cierto? Y que siempre esté elevado a la 3. O la definición era que tenía raíz cúbica, ¿cierto? Raíz cúbica exacta. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo ejemplo, una raíz cúbica, no sé, de 27, esto es igual a 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 por 3 me da 27. Eso es lo que es en parte los cubos perfectos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver cuáles son los cubos perfectos, pero en nuestras variables, ¿cierto? Entonces, en variables, voy a poner acá variables. Acuérdense que las variables son que son como bueno, son las letras, ¿cierto? Y tenemos que mirar el exponente, ¿cierto? La definición que habíamos visto en la parte de variables de un cuadrado perfecto había sido que en variables que era múltiplo de 2, ¿cierto? El exponente era par, por decirlo así. En este caso, para que que una variable sea un cubo perfecto, el exponente tiene que ser múltiplo de 3. ¿Listo? Nada más. Para que una variable sea, ahí pueden escribirlo ahí abajo, para que sea un cubo perfecto, una variable, tiene que ser el exponente múltiplo de 3, ¿cierto? El exponente tiene que ser múltiplo de 3 para eso. Para que digamos, no sé, un, un x a la 3 podría ser un x a la 3 un a la 6 una n elevado a la 27 n elevado a la 18. Todo esto son cubos perfectos, ¿cierto? El exponente es, eh, el exponente es múltiplo de 3. ¿Listo? Esto es como la parte de los cubos. Ahora, si yo voy a sacar, ojo acá lo que va a hacer, si yo voy a sacar raíz cúbica, ¿cierto? A cada uno de estos cubos perfectos, tiene que darme exacta, ¿cierto? Entonces, cuando yo sacaba, ojo, cuando yo sacaba eh, raíz cuadrada de un número o de una variable, ¿qué pasa con el exponente? Si yo sacaba raíz cuadrada de, no sé, x a la 6, ¿cuánto me daba?
¿Cuál era la raíz cuadrada de x a la 6? ¿Ah? ¿Ninguno? X a la 3. X a la 3, ¿cierto? Pero ¿por qué proceso se pasó eso? ¿Sí? Para que me diera ese resultado. Pues sencillo, cogía y tenía la definición que era x a la 6, que es el exponente que tengo dentro, que es de la variable x, y sobre el índice de la raíz, ¿cierto? En este caso el índice es el que queda en este caso, en ese ladito. Y ese, acá, teníamos un 2. Y sabemos que 6 dividido 2 me daba 3, ¿cierto? Por eso era que se daba en este caso. Cuando yo saco raíz cuadrada de una variable, el exponente lo divido entre 2, ¿cierto? Raíz cuadrada, ojo, raíz cuadrada. Ahora, cuando raíz cúbica, ¿qué sería? Si en raíz cuadrada saco la mitad del exponente, Sería X. no. Si en raíz cuadrada yo saco la mitad del exponente, en raíz cúbica, ¿qué haría? ¿Qué haría en ese caso? ¿Ah? Pues tengo que coger ese exponente y dividirlo entre 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, 3 dividido 3 me da x, 1 a la 1. En el de abajo, ¿cuál es la raíz cúbica de a a la 6? A la 2. A la 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el exponente 6 lo divido entre 3, ¿cierto? Acá, n, ¿cómo me quedaría? N a la 9. N a la 9. Y abajo, N a la 6. n a la 6. ¿Listo? Ojo, el exponente lo divido entre 3, ¿cierto? En las variables, en las variables. Ustedes saben que con los coeficientes, con los numeritos, tengo que buscar un número que multiplicado 3 veces me dé lo que está dentro de la raíz. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a volver acá un poquito y les voy a explicar algo. Entonces, si nos damos cuenta, esta ¿a qué se refiere? Así, mirándola así, esta ¿a qué se refiere con nuestra, como lo que me dan? ¿Sí? ¿A qué se asimila ahí, en este caso? Si yo tengo aquí en el resultado una A, ¿esto qué me quiere decir? Vamos a interpretar esto. ¿Ah? ¿Qué me quiere decir esa A en este caso? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, bueno, vamos a ver. Esta A, la que tengo subrayada, cerrada de verde, ¿sí? Se refiere a la raíz cúbica del primero, ¿cierto? A la raíz cúbica. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Esa es la raíz cúbica. Y pues el segundo también es una raíz cúbica. Eso
para que lo miren, para que interpreten cómo se hace eso. ¿Listo? Raíz cúbica del primero más raíz cúbica del segundo. ¿Sí? Ahí están todos o perdidos. ¿Todos hasta ahí? Bueno, entonces. Ojo, O sea, es como decir que 3 dividido 3 el exponente sí. y queda A. Ajá, el exponente. Yo les digo, cuando yo voy a sacar una raíz cúbica de un exponente, de una variable, es coger ese exponente y dividirlo entre 3. ¿Listo? Cuando es raíz cuadrada, divido entre 2. ¿Listo? Entonces, ojo aquí, tengo que mirar en este caso qué es el primer paréntesis, porque acá tengo una suma, acá también tengo una suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta A, de ahora en adelante, se me convierte en el primer término y la B en el segundo término. ¿Sí? Y de ahí sale el otro paréntesis. De ahí sale el otro paréntesis. ¿Y qué es el otro paréntesis? Pues sencillo. Coja el primer término que me dio, elévelo al cuadrado, véanlo, réstele la multiplicación entre ellas, el primero por el segundo, y súmele el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es como lo que tiene la interpretación que tienen que tener. ¿Listo? Que es lo que se refiere, en este caso, esta definición. Después de sacarle la raíz cúbica, yo miro y para el otro paréntesis cojo el primer y segundo término de este paréntesis pequeño. ¿Listo? De este pequeñito. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Igual, bueno, ojo, es lo mismo para cuando es una resta. ¿Listo? Para cuando es una resta, pues también tengo que ponerlo de esa manera. Profe, Entonces, ¿y dónde salió el menos de arriba? Es que ahorita yo no sé, me intentó sacar y se salió de la reunión y se volvió a meter. al menos, al menos, al menos. Profe, el menos del ejemplo que estabas explicando, porque hay un menos. No, esta es la definición. Le estoy explicando la Ah, definición acá. Esta es la definición. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Bueno. Ta, 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 ta. Entonces tenemos 27 x a la 3 menos, bueno, pongámosle más 8. ¿Listo? ¿Listo? Hasta ahí todos, ese es el ejemplo. ¿Listo? Voy a coger y voy a aplicar lo que les había explicado antes. ¿Listo? Voy a coger primero a hallar el primer paréntesis pequeño. ¿Listo? Y el primer paréntesis, ¿cómo lo realizo? Listo, me dice, coja, abro un paréntesis, ¿cierto? En la mitad un más, en este caso porque es una suma de cubos perfectos. Sáquele la raíz cúbica al primer término, sáquele la raíz cúbica al segundo término. ¿Listo? ¿Y cuál es la raíz cúbica del primer término? Veintisiete. ¿Cuál es la raíz cúbica del primero? X, 27. No. ¿Cómo, Lady? X a la 9. No. ¿Cuál es la raíz cúbica del primer término? De 27x 3, al 3. cubo. 3x. ¿Listo? ¿Cuál es la raíz de 27? La raíz cúbica, perdón, de 27 es 3. ¿Cuál es la raíz cúbica de x a la 3? Pues x.
¿Listo? Ojo, tengan en cuenta esto. ¿Listo? Ahora, eh, ahora, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? 2. 2, ¿cierto? Porque si yo cojo ese 2 y lo multiplico 3 veces, me da 8. Esto, ojo, estoy hablando de raíces cúbicas, no cuadradas. ¿Listo? Ahora, ya al tener el primer paréntesis, o bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿De dónde salió ese 3x? ¿De dónde salió ese 2? ¿No? ¿Ninguna pregunta acá? Bueno, entonces, vamos a ver. Cuando tenemos ya el primer paréntesis, listo, ya tenemos el primer término y tengo el segundo término. Por decirlo así, tengo mi A y tengo mi B. ¿Listo? Según la definición. A es el término 1 y B es el término 2. ¿Cierto? ¿Y qué me dice la definición? ¿Qué me dice? Coja el primer término y elévelo al cuadrado. Entonces, el primer término 3x elevado al cuadrado. ¿Sí? Menos el primero por el segundo. Entonces me quedaría 3x multiplicado por 2. Y súmele el segundo término al cuadrado. ¿Cierto? Y me daría 2, que es el segundo término, al cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿De dónde salió ese número? ¿Por qué? ¿No? ¿Ninguno? Es que yo no entendí muy bien. ¿En dónde? Cuando empezaste a sacar el 3x y el más 2. Ah, ok. La raíz cúbica de los primeros. Mira, la raíz cúbica de 27x a la 3 es 3x y la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz cúbica? Es que un número multiplicado por sí mismo 3 veces me dé ese resultado de arriba. ¿Sí? Entonces yo cojo 3x por 3x por 3x, me da 27x a la 3. Y si cojo 2 por 2 por 2, me da 8. ¿Listo? Esa es la raíz cúbica. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí bien o no? ¿Alguna otra pregunta, niños? Sí, profe, yo no entiendo qué pasó en el segundo paréntesis. Ah, ok, listo. Entonces, ojo, vean la definición. Acá. Estoy con la suma. La suma es esta, ¿cierto? Tengo que aplicar esa definición. ¿Sí? Vean, pero les digo, cuando yo hallo las dos raíces cúbicas, ya ese paréntesis pequeño se me convierte en mi primer término y mi segundo término. ¿Listo? De ahora en adelante. Para hallar el segundo paréntesis. Entonces, si me dicen, coja el primer término, o sea, la A, en este caso, elévelo al cuadrado. Coja después y multiplíquelos entre sí y luego el segundo término, elévelo al cuadrado. Eso fue lo que hice, solamente lo reemplacé, no he operado nada más. ¿Qué hice? Entonces, el primero es 3x, ¿cierto? El segundo término es 2. Entonces me dice el primero al cuadrado, véanlo acá, la multiplicación entre el primero y el segundo al cuadrado. Eso estoy utilizando la definición anterior de lo que ya habíamos ahí visto la clase pasada, que habíamos dejado las definiciones del caso 7. ¿Sí? Aquí bien. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Entonces, ojo aquí lo que va a hacer. Pues voy a decir que esto es igual a 3x más 2, ¿cierto? Me quedaría igual el primer paréntesis. Y voy a operar, a realizar las operaciones aquí en el segundo paréntesis. ¿Eso cuánto es 3x al cuadrado?
3x. ¿Cuánto es 3x al cuadrado? 9. 9x cuadrado. ¿Listo? 9x cuadrado. ¿Cierto? Elevo el 3 al cuadrado, me da 9. La x la elevo al cuadrado, me da x cuadrado. ¿Sí? Aquí una pregunta. Listo. Entonces, menos. ¿Cuál es toda 3x por 2? 6x. 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 Y esto me quedaría más. 2 al cuadrado me da 4. Listo, acabé. Ya factoricé. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿De dónde salió ese 6? ¿De dónde salió el 4, el 9? ¿Solo es eso, profe? ¿Sí? ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Dónde salió ese 6 y ese 4? Ok. Ese 6 salió de multiplicar 3x por 2. 3 por 2, 6. Y se deja la x en ese caso. Y el 4 me salió de 2 elevado al cuadrado. ¿Eso? 2 por 2 me da 4. Eso, de ahí salen esos números. Ojo, lo único difícil es esto. Esta parte de arriba. ¿Sí? Que es como plantear lo que tengo que tener. Pero ya el segundo paso son operar eso. ¿Sí? Operar la potencia, operar la multiplicación y otra de la potencia y nada más. ¿Listo? Profe, yo no entendí muy bien dónde salió el 3x y el 2, no. La raíz cúbica. ¿Sí? ¿Qué número multiplicado entre sí me da 27? En el primer paréntesis, ¿no? El primer paréntesis, Lady. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. A ver si de pronto con otro ejemplo. Para no quedarnos acá. Listo, entonces ponen ejemplos. Entonces tenemos... Listo, ojo acá. Tengo 64 menos x a la 3. ¿Listo? Entonces, voy a coger mi primer paréntesis, ¿cierto? En este caso, como es una resta, ¿cierto? Una diferencia, coloco el menos en el paréntesis pequeño. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la raíz cúbica de 64. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 64? 4. Es 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 me da 64. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Listo? Es 4. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la raíz cúbica de x a la 3? X. X. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pregunta acá. Preguntas acá. No, bueno. Listo. Ahora, vuelvo y les digo, este va a ser mi primer término ahora y este va a ser mi segundo término. ¿Qué quiere decir? Que ese 4 va a ser A, esa X va a ser B. ¿Sí? Y voy a reemplazarlo en la otra.
Entonces me quedaría el primero al cuadrado, me quedaría 4 al cuadrado, ¿cierto? Más el primero por el segundo, ¿cierto? 4 multiplicado por x, más el segundo al cuadrado, x elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Aquí alguna pregunta, niños? Preguntas de lo que hice acá. Bueno, entonces,